Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de los resultados del estudio sobre desafíos profesionales durante el inicio de la pandemia, que realizamos como capítulo chileno de ISUP, junto a un trabajo colaborativo con CICAR. Mi nombre es Lorena Contreras y soy presidenta del directorio de ISUP Chile. Y en primer lugar vamos a recibir el saludo de las autoridades invitadas. Hoy nos acompañan Ann Check de A&L, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Jimena Kalavsky, jefa de la reducción de la demanda de CICAR. Enseguida, luego de los saludos de nuestros invitados, vamos en conjunto con Carlos Ibáñez y María Elena Riveros, ambos miembros del directorio de ISUP Chile. Presentaremos los resultados del estudio para posteriormente dejar espacio a la discusión a través de las preguntas que puedan hacer ustedes mismos en el chat. Entonces, bueno, les damos la bienvenida desde ISUP. ISUP es una organización no gubernamental sin fines de lucro que busca convocar y reunir a profesionales, técnicos, investigadores, tomadores de decisiones relacionados con el mundo del consumo de drogas, con la reducción de la demanda. Y estamos muy gustosos de haber hecho este estudio, de compartirlo con ustedes, y queremos invitarlos a quienes están asistiendo a este webinar y no son socios aún, que puedan sumarse a nuestra red e inscribirse en ISUP. Entonces vamos a dar inicio a esta jornada y para eso damos la palabra a la señora Ann Check. En este caso nos va a acompañar también Andrea Escobar de CICAT, quien nos apoyará con la traducción del saludo. Ann. Okay, bienvenida. Thank you, Lorena. So good afternoon, good evening to everyone. Thank you to ISUP Chile and CICAD for hosting this conversation. As many of you know, I work for the U.S. Department of State, the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. We are funded to support and work with the substance use professionals around the world. Our goal is to bring understanding regarding substance use issues and problems that we all face, with the hope that we will improve individual lives and increase social stability in partner countries. I thought the best idea for my remarks was to answer the same questions that all our participants did. Buenas tardes y buenas noches a todos los participantes. Gracias a ISUP Chile y a la CICAD por ser los anfitriones de este conversatorio. Como muchos de ustedes saben, trabajo para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. El objetivo de los fondos que recibimos son para apoyar y trabajar con los profesionales del uso de sustancias en todo el mundo. Nuestro objetivo es brindar conocimiento sobre los retos y problemas relacionados con el uso de sustancias que todos enfrentamos con la esperanza de mejorar la vida de las personas y aumentar la estabilidad social en los países que trabajamos. Pensé que sería una buena idea responder las mismas preguntas que respondieron todas las personas que participaron en los conversatorios virtuales. So, what were our main challenges and tensions regarding our work during the pandemic? Like others, I've not actually met with my colleagues since last March. Since I do not have a camera on my computer, nor a fancy work phone, they haven't seen me at all. That is perhaps a benefit to them. We all faced additional unexpected life tensions, people losing jobs, students home from school, sick relatives, or ourselves for a time. In the midst of these personal challenges, we had work budget challenges as there were extra demands for funding. Fortunately for us, our funding could not be taken away and used for COVID emergency activities. Even now, close to a year later, there remains the underlying tension of not knowing when this shock would end. INL's main work is to fund, through our superhero partners of ISUP, CICAD, UNODC, Colombo Plan, CADCA, ICU-DDR, various series of trainings and workshops to train substance use professionals. Suddenly, there was no travel and no in-person training. We and our partners could not do what we were supposed to do. Our main questions were, and still are, when will the temporary halts go away? What does normal mean anymore? This has been a stormy year and not one that anyone wants to repeat. ¿Cuáles fueron nuestros principales desafíos y tensiones con respecto a nuestro trabajo durante la pandemia? Como muchas personas, no tuve la oportunidad de reunirme con mis colegas desde el pasado mes de marzo. Como no tengo una cámara ni un teléfono
con una cámara o un teléfono smart, no los he visto en absoluto. Bueno, eso quizás es un beneficio para ellos. Todos estamos enfrentando tensiones inesperadas, personas que perdieron su trabajo, niños y adolescentes que están estudiando desde la casa, parientes enfermos o nosotros mismos en algún momento dado. En medio de todos estos desafíos personales, tuvimos desafíos de presupuesto de trabajo, ya que surgieron demandas adicionales de financiamiento. Afortunadamente, nuestros fondos no se tomaron para las actividades de emergencia que aparecieron a causa de la pandemia. Incluso ahora, casi un año después, sigue existiendo la tensión subyacente de no saber cuándo terminará este shock. El trabajo principal de INL es financiar a través de nuestros socios superhéroes de ISAP, CICAD, UNODC, Plan Colombo, CATCA, ICUDDR, varias series de capacitaciones y talleres para capacitar a los profesionales del uso de sustancias. De repente, no hubo viajes ni capacitaciones presenciales. Nosotros y nuestros socios no podíamos hacer lo que ya habíamos planificado. Nuestras preguntas principales eran y siguen siendo: ¿cuándo desaparecerá esta incertidumbre? ¿Qué significa normal? Este ha sido un año tormentoso y uno que nadie quiere repetir. So the better discussion for me to focus on is the bright silver lining to our storm. What have been the new responses to these challenges and tensions in the field in which you work? INL's prior goal had been to develop one online course this year, and perhaps another one next year. We knew that with online courses, we would reach more people, but developing them is expensive. Instead of traveling and training this year, our partner organizations have been busy and focused on how to help you. Colombo Plan, UNODC, CCAD, and the International Consortium of Universities have used their resources to do online training, but also to develop online classes. The first, the Prevention Implementers Series core course, is just completing its pilot class, and CCAD hopes to have the course online soon. The next final online courses will come quickly, thanks to CCAD and Colombo Plan. Our usual in-person class had 25 students. The online classes had 40 students, and the new online core class is piloting with 120 students. Entonces, la mejor discusión y en la que quiero enfocarme es en el rayo de luz que aparece después de una tormenta. ¿Cuáles han sido las nuevas respuestas a estos desafíos y tensiones en el campo en el que trabajamos? El objetivo anterior de INL había sido desarrollar un curso en línea este año y quizás otro el próximo año. Entonces, conscientes de que los cursos en línea podemos llegar a más, conscientes que con los cursos en línea podemos llegar a más personas, pero desarrollarlos es muy costoso. En lugar de viajar y capacitar de manera presencial, nuestros socios han estado ocupados y enfocándose en cómo ayudarnos a desarrollar los cursos en línea. Colombo Plan, UNODC, CICAD y el Consorcio Internacional de Universidades han sido sus recursos para realizar capacitaciones en línea, pero también para desarrollar el material correspondiente. El primer curso que se terminó es el básico del Currículum Universal de Prevención, de la serie de implementadores. Recién se terminó el piloto y la CICAD espera tener el curso en línea disponible para todos ustedes en poco tiempo. Los otros cursos online estarán disponibles pronto gracias a la CICAD y al Plan Colombo. Nuestras capacitaciones presenciales habitualmente contaban con 25 participantes. Las clases en línea tienen la capacidad para 40 estudiantes aproximadamente. El curso online que recién se desarrolló se está piloteando con 120 estudiantes. ISIP's original goal for the year was to do 2 webinars a month. Last year, they hoped for an audience of 30 to 50 attendees per webinar. As a result of the pandemic, the ISIP online development and dissemination has bloomed like a flower in the COVID-19 desert. ISIP, in partnership with its national chapters, hosted 67 online events with close to 20,000 participants from 153 countries in 9 months. The ISIP Regional Conference hosted by ISIP South Africa and the African Union had over 1,000 participants from 95 countries for some of the sessions. This is larger than any in-person event we had done before. Since January, ISIP membership has increased 83% to 17,000 members from 186 countries.
El objetivo original de ISAP era realizar 2 seminarios virtuales al mes. El 2019 esperaban una audiencia de 30 a 50 asistentes en sus seminarios. Como resultado de la pandemia, el desarrollo y la difusión en línea de ISAP ha florecido como una flor en el desierto. ISAP, en asociación con los capítulos nacionales, organizó 67 eventos en línea con cerca de 20,000 participantes de 153 países en 9 meses. La conferencia regional que ISAP organizó en conjunto con ISAP África y la Unión Africana contó con más de 1,000 participantes de 95 países en algunas de las sesiones. Este evento fue más grande que cualquier evento en persona que hayamos realizado antes. Desde enero, la membresía de ISAP ha aumentado en un 83%, de 17,000 miembros a 186 países, en 186 países. So yes, we have challenges and tensions, but I would like to assure you that you are not alone. There is a community out there facing the same problems and working on solutions with you and for you. We at INL are planning to continue to support this community as best we can. So please connect with the community and contribute your ideas and solutions. You can connect through CCAD, through ISAP, or other international and professional partner organizations. Join ISAP. If you're from a university, join ICU DDR. We look forward to meeting you eventually and learning from you. Thank you for allowing me to be here. Entonces sí, tenemos desafíos y tensiones, pero me gustaría asegurarles que no están solos. Existe una comunidad que enfrenta los mismos problemas y trabaja en soluciones con ustedes y para ustedes. En INL estamos planeando continuar apoyando a esta comunidad lo mejor que podamos. Así que conéctense con la comunidad y contribuya con sus ideas y soluciones. Puede conectarse a través de CICAD, ISAP u otras organizaciones internacionales y asociaciones profesionales. Únase a ISAP y si es parte de una universidad, únase al Consorcio de Universidades, ICU DDR, por sus siglas en inglés. Esperamos que se contacten y se conecten a estas redes y también queremos aprender de ustedes. Gracias por permitirme estar aquí. Muchas gracias, Ann, y muchas gracias, Andrea, también por tu ayuda. Muy interesante escuchar las reflexiones desde la vivencia profesional de Ann, al igual que lo hicimos nosotros como capítulo con nuestros colegas. Damos entonces la palabra a Jimena Karlavsky, jefa de reducción de la demanda de CICAD. Muchas gracias, Lorena. Bueno, quiero agradecer primero a Anchik por sus palabras tan bonitas ahora al inicio de esta actividad. Bueno, primero que nada quiero contarles que estoy muy feliz de estar justamente en una actividad de ISAP Chile. No puede sino gratificarme el ver todo el trabajo que se ha desarrollado. Nosotros en reducción de la demanda en la OEA-CICAD trabajamos apoyando a los Estados miembros en diversas iniciativas y actividades, dando soporte técnico, apoyando con financiamiento también para el desarrollo, implementación de políticas, estrategias y programas en reducción de la demanda de drogas. Cuando empezamos con la pandemia, que por supuesto a todos nos pilló absolutamente desprevenidos, nos encontramos con varios desafíos. La primera preocupación que tuvimos fue de cómo podíamos ayudar a que los países pudieran mantener la continuidad de la asistencia de las personas que están en tratamiento de drogas. Y es así como rápidamente, con la presidencia del grupo de expertos en reducción de la demanda, que en ese momento estaba siendo ejercida por Colombia, y la vicepresidencia de Paraguay, y en conjunto con la OPS trabajamos en unas sugerencias para poder mantener el tratamiento funcionando en este periodo de pandemia. Y en ese contexto inicial de empezar a ver cómo podíamos mejorar o ser una ayuda cercana a los distintos países, es que empezamos a tener un diálogo con distintas organizaciones en las cuales nosotros trabajamos y pertenecemos. Nosotros tenemos como CICAD a cargo la coordinación de los capítulos nacionales de ISAP de la región de las Américas y el Caribe,
y también somos el ente que coordina el ICU-DDR para la región, que es la agrupación de universidades, la sociedad de universidades que trabajan con el tema de reducción de la demanda. Entonces empezamos a tener muchas reuniones y reuniones con la sociedad civil, con la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, con la RIO tuvimos algunos intercambios con Europa que llevaban la delantera en el primer tiempo en relación al tema del COVID y cómo habían adaptado sus programas, de manera de poder dar respuesta y responder rápidamente a este desafío. Es en eso que en varias conversaciones que tuvimos con los capítulos nacionales de ISAP de la región, es que surgió la posibilidad de ir apoyando distintas iniciativas que los países tenían. Para eso contamos nosotros con el apoyo justamente de INL, del cual Anchik nos acaba de hablar y está representando el día de hoy. Y ellos nos apoyaron para que nosotros pudiéramos financiar esta iniciativa de Chile porque nos pareció muy interesante, que tenía que ver con poder sistematizar un poco de mejor manera las conversaciones, los diálogos y poder tener una idea más acertada de qué es lo que estaba ocurriendo en el marco de la pandemia del COVID-19 en Chile en los temas de reducción de la demanda de drogas. Y es así como vamos a ver hoy día los resultados de este estudio y yo estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy, ver cómo les ha ido, cuáles son los principales resultados, porque sin duda esta es una experiencia que además nosotros podremos compartir con los demás países de la región. Quiero felicitar al capítulo nacional de ISAP, que ha sido muy perseverante, ha trabajado con mucho profesionalismo para sacar adelante este proyecto y no tengo duda alguna que este es el primer proyecto que trabajamos juntos de esta manera, pero seguiremos trabajando en muchísimas otras actividades más. Como señaló Ann recién, justamente la pandemia nos ha golpeado a todos los países de distinta manera, pero no solamente ha afectado en términos de la pérdida de vidas humanas, en la pérdida de los trabajos, en la pérdida del contacto entre las personas, sino que también los países de nuestra región, por supuesto, que se han empobrecido, y eso significa que uno de los factores de riesgo para el consumo de sustancias se hace mucho más presente. Y es así entonces como tenemos que seguir trabajando. Afortunadamente contamos con esta herramienta en estos tiempos que inicialmente a lo mejor no lo usábamos tanto y hoy en día nos damos cuenta del enorme alcance que tiene, y es así donde podemos nosotros tener este tipo de reuniones. Como decía Ann, ya tenemos nosotros un primer curso que hemos pasado a formato online que va a estar disponible próximamente, y la idea es poder mantener el uso de esta herramienta ya superado el periodo de la pandemia. De esta forma logramos, por ejemplo, tener en una reunión de ISAP muchísimos más asistentes de lo que habitualmente teníamos y además poder intercambiar información de manera muchísimo más rápida. Así que bueno, quiero agradecer una vez más por la invitación, felicitar a todo el equipo que ha estado trabajando en este estudio, felicitar a ISAP Chile, bueno, también a todos los organismos que han trabajado siempre en la temática de drogas, por supuesto que al SENDA también, a todas las ONGs que nos acompañan el día de hoy, y bueno, decirles que acá estamos disponibles para seguir colaborando y apoyándolos en los que necesiten. Así que muchísimas gracias, Lorena, por liderar también el capítulo de ISAP y seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por tus palabras y aliento también al trabajo que estamos realizando en el capítulo. Muchas gracias también, Ann, por los buenos deseos y, bueno, coincidimos en que nosotros también tenemos expectativas de seguir desarrollando más trabajo conjunto y en ese sentido el apoyo que ustedes nos puedan dar es fundamental. Bueno, como sabemos, ISU aspira a representar una comunidad de técnicos, profesionales e investigadores
quienes buscan contribuir, compartir un estándar de trabajo en torno a la prevención y el tratamiento, aportando propuestas que fortalecen el quehacer, obviamente todo sobre base de evidencia científica y principios éticos. Los efectos de la pandemia, como ustedes bien han mencionado antes, sobre la vida y la salud mental de las personas han sido de creciente magnitud, se dan en múltiples niveles y yo creo que algo que ha surgido es el convencimiento de que la forma de enfrentar esto es a través de un esfuerzo colectivo que permita generar respuestas adaptativas y de esa manera disminuir el impacto. Como capítulo chileno visualizamos estas preocupaciones y estas circunstancias como una oportunidad para discutir y analizar la situación particular de quienes trabajamos en el ámbito del uso de sustancias en nuestro país y de esta manera generar procesos de intercambio, levantar hallazgos, prácticas, desafíos nuevos, ¿no es cierto? Y también estrategias de respuesta. Para este proyecto contamos con el apoyo de ISO Global y pudimos desarrollar un trabajo conjunto con CICAT, como bien dijo Jimena. Un aspecto relevante de los resultados o del significado, la importancia que tienen los resultados que vamos a presentar, es que en estos conversatorios, que denominamos de esa manera los encuentros de conversación que tuvimos con nuestros colegas socios de ISO Chile, fue la participación de colegas que se desempeñan en distintas áreas y organismos públicos y privados, desde roles directivos, clínicos, técnicos y en los distintos ámbitos, prevención, tratamiento, inclusión social. Entonces, nos permitió acercarnos a la realidad particular de distintas áreas y contextos de trabajo y también, dada la virtualidad, nos permitió acceder a personas entonces, por supuesto, queremos agradecer a Isabel Margarita Kirchner y a Juan Pablo Contreras, que fueron los consultores que apoyaron el análisis cualitativo de este estudio. Bueno, el objetivo de este estudio entonces fue identificar los principales desafíos a los que se han enfrentado los profesionales y técnicos, así como las estrategias que han surgido, en particular en torno a las áreas de prevención, tratamiento e inclusión social. Definimos una metodología cualitativa de conversatorios en que se realizaron finalmente 6 encuentros en torno a 2 preguntas guía y las preguntas tenían que ver con lo mismo, cuáles han sido los... Perdón, me salté. Ahí sí, ok. Cuáles han sido los desafíos y cuáles han sido las estrategias de respuesta. Entonces, esto permitió, grabamos los conversatorios, cada uno estuvo a cargo, moderado por uno de los miembros del directorio. En eso participamos Carlos, María Elena, Marta, Iván y yo. Y luego la grabación permitió hacer un análisis del discurso para relevar las categorías y los elementos más importantes. Bueno, en primer lugar, entonces, Carlos Ibáñez presentará los resultados globales del estudio y luego revisaremos algunos aspectos específicos de cada área, en prevención, tratamiento e inclusión social. Así que, Carlos, te dejo la palabra. Gracias, Lorena. Buenas tardes. Bueno, como bien decía Lorena, este trabajo se estructuró en distintas conversaciones en donde gente que trabaja en prevención, tratamiento e inclusión social discutió respecto a estas 2 preguntas guía, ¿cierto? A propósito de cómo el COVID ha afectado su trabajo y qué estrategias han podido implementar para afrontar esta nueva realidad. Esto en una situación en donde las respuestas, la verdad es que no se encontraban en ninguna parte. En el fondo, lo que nos parecía clave era poder entender qué estaba ocurriendo con el campo en nuestro país, en el fondo también, para saber qué estaba ocurriendo con nosotros mismos, como trabajadores y como miembros de este trabajo en terreno concreto. A todos nosotros somos
clínicos o trabajamos en prevención o en inclusión social desde distintos lugares, entonces también era para nosotros un trabajo muy, muy necesario, ¿ah? Para de alguna manera tener ciertas referencias de cómo seguir. Entonces, esta primera parte de resultados que vamos a revisar les llamamos aspectos transversales o resultados transversales, porque son temáticas que surgieron de la misma forma en las personas que trabajan en prevención, en tratamiento y en integración social o inclusión social, ¿eh? Son temas que eran transversales a todos estos tipos de trabajo, a todas estas áreas. Entonces, después vamos a revisar los aspectos, llamémosle más específicos, que tienen que ver con cada una de las áreas, ¿no? Prevención, tratamiento e inclusión social. Siguiente, por favor. Lorena, tienes que pasarla eso. Entonces, como les comentaba, la discusión se dividía en dos grandes preguntas. La primera tenía que ver con desafíos y tensiones, y la segunda tenía que ver con estrategias para hacer frente a estos desafíos y tensiones, ¿ya? Y en todos los grupos en los que se discutió respecto a este tema, se levantaba muy claramente la dificultad que significaba afrontar la crisis y al mismo tiempo, además de tener que afrontarla de manera personal, tratar de ayudar a otros con el afrontar y el tratar de superar o hacer frente a todas las dificultades que esta pandemia nos trajo, ¿eh? Quizás un aspecto particular de Chile tiene que ver con algo que surgió también muy evidentemente en este punto, y es que en octubre del 2019 ocurrió en nuestro país el estallido social, ¿cierto? En donde se generó un movimiento muy, muy importante en donde se levantaron muchas necesidades sociales y se generó al final cambios en el sentido que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? De discutir una nueva constitución, pero al mismo tiempo se generaron también eventos de violencia y de disrupción muy, muy importantes en la vida de las grandes ciudades, ¿cierto? Del país principalmente. Y eso de alguna manera vino a marcar un quiebre con la normalidad que teníamos como país antes de octubre del 2019. Y posteriormente, tras la aparición, ¿cierto? Y la llegada del COVID al país, fue más bien como un segundo remesón del que todavía no habíamos estado suficientemente repuestos, ¿eh? Entonces, desde octubre en realidad del 2019, que nuestro país y nosotros como profesionales que trabajamos en salud mental en general, hemos estado viviendo y haciendo lo posible por adaptarnos y afrontar de la mejor manera esta crisis, y con el COVID hemos tenido que hacer otro tanto. En este punto también surgen ciertas actores nuevos, como en este caso la academia e ISUB, como fuentes de orientación técnica frente a la mayor demora de las instituciones que son encargadas del tema a nivel formal, ¿eh? Las organizaciones más grandes que requieren procesos burocráticos que toman tiempos distintos, demoraron más tiempo en generar orientaciones y en generar de alguna manera alguna guía en momentos en donde se necesitaba con urgencia tener algún grado de certezas dentro de lo posible y de conocimientos respecto a cómo adaptarse a lo que estaba ocurriendo, y por lo tanto surgen estos actores de manera más notoria y bueno, creo que eso es importante notarlo.
en la misma línea aparece como un tema amenazante el cambio de las estrategias y de los programas vinculados con los cambios de autoridad, ¿no? Y por lo tanto también se mencionó en muchas de estas conversaciones la necesidad de tener interlocutores de mayor estabilidad, y nuevamente se menciona a la academia y a instituciones profesionales como ISUP como posibles figuras que estabilicen en el tiempo programas o que permitan sostener estrategias o por lo menos discursos en un tiempo más allá de los tiempos del gobierno de turno. Eso en en la parte de los desafíos, ¿no? Siguiente. Lorena, siguiente diapositiva. Gracias. Y a propósito de las estrategias, la verdad es que definitivamente la tecnología, ¿cierto? Y las nuevas plataformas que como esta misma estamos ocupando ahora han significado una tremenda ayuda para continuar con el trabajo en estas tres dimensiones, ¿cierto? Prevención, tratamiento e inclusión social. Han visto cómo esto se proyecta en el tiempo para realmente modificar muchas de las cosas que se hacían previamente, y que probablemente esto llegó para quedarse en muchos sentidos. Y la necesidad de mantenerse actualizado y de tener instancias de capacitación y también de interacción con otros colegas, les parece también algo muy, muy positivo de lo que se dio o lo que se ha dado en esta pandemia. El autocuidado lo señalan como algo fundamental, también es algo transversal, como les comentaba en el primer punto en relación a los desafíos, esta exigencia, este estrés que se ha generado, la verdad es que en distintos niveles y con distinta intensidad y compromiso, la mayoría de los lugares de trabajo ha implementado algunas medidas para disminuir el estrés asociado a la pandemia y al trabajo propio de las adicciones, ¿cierto? Pero yo diría que dentro de las cosas que se levantan pasa más bien por nombrar la necesidad de enfocar el trabajo con una mirada de autocuidado, más allá de generar instancias o implementar programas o actividades de autocuidado, sino más bien diseñar el trabajo completo, incluidos los rendimientos, desde una óptica que cuide a quienes lo realizan. Y eso lo planteaban como algo que se ha abierto y que se ha avanzado, pero que queda, por supuesto, mucho trabajo pendiente para realizar. Y bueno, las nuevas posibilidades de coordinación y alcances de la virtualidad, algo adelanté ya cuando planteé lo que respecto a cómo la disciplina se reinventa. En el fondo, insistir en la idea de que los cambios que estamos viviendo van a significar modificaciones en cómo se hace el trabajo, están ya significando mucha más agilidad para gestionar, para colaborar, para hacer un trabajo intersectorial de una manera muchísimo más ágil que antes, y ahí probablemente hay un espacio muy, muy grande de ganancia y de aprendizajes en este periodo. La siguiente. Entonces, en resumen, ustedes en estos conceptos claves pueden ver aquellas ideas fundamentales de los conversatorios, en donde
como les decía al principio, aparecen en todas las disciplinas, ¿no? En prevención, en tratamiento, en inclusión social, integración social. Fijan los desafíos, equipos en la crisis, sienten poco apoyo institucional, muchos de ellos, y falta de lineamientos técnicos oportunos. Dentro de las estrategias ocupadas, la virtualidad para mayor alcance y coordinación, la importancia del autocuidado, la coordinación intersectorial, la territorialidad local, eso no lo nombré, en el fondo también personas compartían la importancia de los instrumentos virtuales para trabajar con ciertas poblaciones que normalmente no asistían a las reuniones, ¿no? y que podía facilitar incluso el trabajo territorial. Y bueno, la alianza con la academia en los términos que nombraba, a propósito de los lineamientos y a propósito de la estabilidad en relación a ciertos discursos y eventualmente ciertos programas o políticas de droga. Eso, en resumen, es los aspectos transversales de lo que se levantó en este trabajo cualitativo, ¿cierto? Con este análisis que, bueno, también está en un informe, creo yo, muy completo, que vale la pena leer, es muy rico porque aparecen además citas textuales de las personas que participaron y que son muy ilustrativos de cada uno de estos conceptos claves e ideas centrales que mencioné. Entonces, también creo yo que sería muy provechoso que pudieran conocerlo y leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos entonces ahora a dar paso a María Elena, quien nos presentará los resultados del área de tratamiento y de inclusión social. María Elena Riveros, también miembro del directorio. Ok, gracias Lore. Bueno, bienvenido, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este seminario virtual pero en tiempo real. Lo primero señalar, antes de referirme a los resultados más específicos del ámbito de tratamiento, es que esta presentación fue preparada y tuvo una participación activa de Marta Oliva, que lamentablemente en esta ocasión no nos pudo acompañar, entonces yo voy a presentar los resultados, pero quería mencionar a nuestra compañera que ha sido parte de la preparación, digamos, y de todo lo que fue poder llegar a lo que estamos presentando hoy día. La siguiente, por favor. Bueno, partir diciendo que, bueno, en la misma línea que Carlos mencionaba, me voy a referir primero a cuáles fueron referidos en estas conversaciones, los principales desafíos o las principales tensiones vividas en los equipos tratantes en el contexto del COVID. Lo primero, señalar que el encierro, ¿ya? Al que nos hemos visto todos obligados de manera no solo local, sino que a nivel mundial, trajo importantes desafíos, sobre todo a nosotros profesionales que trabajamos en este ámbito de la salud mental. ¿Por qué? Porque finalmente se exacerbaron situaciones donde se vio la necesidad de reforzar los apoyos que ya se venían prestando. Hubo un aumento de la demanda respecto de los apoyos y de lograr que las derivaciones a tratamiento fueran más rápidas y más efectivas. Y evidentemente esto trae una carga adicional a los ya cargados o recargados equipos de tratamiento que tienen una fuerte demanda. O sea, el encierro y las situaciones de salud mental que se derivan de trajeron mayor carga de trabajo a los equipos. Entonces, partir señalando esa situación. Esta mayor carga tiene que ver con, y lo que están escuchando acá sabrán, con que
por un lado, se percibe un aumento de los ingresos, o sea, una mayor demanda por tratamiento. También se observan mayores reingresos, o sea, personas que ya habían terminado su proceso, que sufren algún quiebre en su proceso de recuperación y requieren de nuevas atenciones. Y también hay una percepción de que se han requerido implementar una mayor cantidad de intervenciones, o sea, como reforzar el acompañamiento. Entonces, todas estas situaciones redundan en esta mayor carga en los equipos de trabajo, donde se percibe que se han tenido que implementar más acciones asistenciales, tanto para los usuarios como para sus familias, ¿ya? Porque tenemos a usuarios, sobre todo los usuarios de programas ambulatorios, que se encuentran encerrados en sus casas, conviviendo con sus familias, de manera permanente, que era una situación a la que no estaban acostumbrados y que los equipos también tampoco estaban acostumbrados a tratar. Entonces, lo que se refiere también es que aparece un efecto del consumo en espacios hacinados, espacios pequeños, que son compartidos por otros miembros de la familia. Entonces, en el usuario con consumo, esto tiene un efecto, un impacto sobre la familia que también es desconocido e inesperado, ¿ya? Es algo a lo que no estamos habituados de enfrentar como equipos tratantes. Entonces, a las situaciones de reclusión o de encierro que todos hemos tenido que vivir, a la crisis económica que conlleva este encierro, el tener que detener la actividad laboral, el verse imposibilitado de salir, ¿no es cierto?, tiene un impacto económico muy potente, y al desafío del cuidado de los hijos, y no solo el cuidado, sino que convertirse en los profesores, ¿no es cierto?, o los responsables de dar continuidad a la educación de nuestros hijos, se suma entonces esta situación eventual del consumo al interior de estos lugares que ya están sobreexigidos. Entonces, ocurre que se requiere o empieza a aparecer mucha necesidad de una contención familiar. En una situación que se referían los que participaron de estos conversatorios, donde los procesos de sanación, de recuperación, de restablecimiento de vínculos no estaban concluidos. Entonces se agrega un estrés adicional donde todavía hay procesos abiertos y en desarrollo que no han terminado de buena manera. Entonces eso genera una tremenda tensión para los usuarios, evidentemente, y para los equipos tratantes. Entonces se perciben que existe una necesidad emergente y urgente de poder generar mayores apoyos, sobre todo apoyos que sean más efectivos. Más que el consumo propiamente tal, o sea, el consumo deja de ser quizás el elemento central o más relevante, y es lo cotidiano, la vida cotidiana, lo habitual, lo que emerge como situaciones que se deben poder abordar y resolver, porque empiezan a surgir problemas propios de la cotidianeidad, ¿no es cierto?, y del estar juntos como familia, situación que quizás anteriormente no se había vivido. Entonces, ahí hay un tema bien importante que emerge y que nos trae todo un desafío a nosotros como profesionales y técnicos dedicados a esta área. Las condiciones sanitarias también que hemos vivido van imponiendo como fuertes restricciones, de alguna manera, a los nuevos ingresos a tratamiento, porque hay una serie de situaciones, una serie de condiciones que hay que cumplir para poder responder a la normativa sanitaria. Entonces, por lo tanto, la situación de ingreso, teniendo que cumplir a veces en un programa residencial, por ejemplo, una cuarentena de 14 días en solitario, por ejemplo, a programas que son llevados o donde los usuarios provienen de Sename, lo que se observa es que los chicos no resisten esta soledad, esta restricción de salidas, de visitas, etcétera, de relacionarse,
y empiezan a hacer abandono, se escapan y para no volver. ¿Ya? Entonces hay una serie de situaciones que van ocurriendo que son distintas, que son emergentes y que van cambiando en la medida que se va desarrollando esta cuarentena sanitaria a la que nos hemos visto expuestos. Otro aspecto acá que aparece es la brecha digital, ya que ha caracterizado y que caracteriza a nuestros usuarios. Para poder vivir más adecuadamente la situación de pandemia y las restricciones que esta representa, una de las cuestiones que ha ayudado es tener acceso a todo lo que es la tecnología, ¿no es cierto? Tener un buen equipo, tener una buena conexión, tener una cantidad de planes que tengan una cantidad de gigas, etcétera, una serie de condiciones tecnológicas que permiten que uno esté mejor o peor conectado. En el caso de nuestros usuarios, ha aparecido fuertemente esta brecha digital, estas inequidades que vivimos como país, donde, por ejemplo, los usuarios tienen un contacto que se limita más que nada a la llamada telefónica. O sea, muchas veces, en la gran mayoría de oportunidades, no está la posibilidad, por ejemplo, del contacto virtual, el contacto a través de plataformas como Zoom, donde muchas veces los equipos con los que se cuenta en el hogar, hay un solo equipo y tiene que ser compartido por distintos miembros de la familia. Hay hijos que requieren dar continuidad a su proceso de educación, por lo tanto tienen horarios donde están en clases o tienen que realizar tareas o estudios, por lo tanto hay una restricción en términos del uso de equipos, o sea, no hay un equipo para cada miembro de la familia. Hay una restricción en la privacidad, donde no se cuenta con espacios físicos, donde el usuario pueda estar, por ejemplo, en un lugar donde cuente con privacidad para poder hablar con plena libertad con su tratante, ya con su terapeuta, donde muchas veces tiene que hacerlo en presencia del resto de la familia, donde no hay un contexto privado, íntimo, que permita resguardar como la confidencialidad y la privacidad necesaria que tienen este tipo de tratamientos, ¿ya? Y también se definió que la atención virtual depende mucho también de la estabilidad de las redes. O sea, si yo quiero estar en un proceso terapéutico de una hora y media, donde estoy haciendo un acompañamiento, donde hay un proceso de escucha, donde hay un proceso relacional, y no puedo asegurar la conectividad y estoy en medio de una contención, ¿no es cierto? Y se me cae la red, eso obviamente va a actuar en desmedro del proceso terapéutico, ¿ya? Va a generar dificultades en el vínculo y en la relación con el usuario. Todo eso fue referido. Entonces, finalmente se va concluyendo en esta parte que uno lo que puede aspirar acá es tratar de generar algún tipo de acompañamiento a los usuarios y mantener la consejería con el fin de dar continuidad a los procesos. Y se recomienda, en esta conversación también aparece bastante cautela con lo que son las teleterapias en el fondo, ¿ya? Porque no estamos tan preparados o formados para ello, entonces tomarlo con cierta precaución. Se señalaba, y efectivamente se ha vivido, como que la posibilidad de hacer esta terapia de manera privada, con el resguardo de la confidencialidad, casi desaparece o se hace muy, muy difícil. Y también apareció el tema de las implicancias que tiene de hacer el uso de los propios equipos, ¿no es cierto?, del propio celular o lo que fuere, para poder mantenerse conectado con los usuarios. Eso también fue un tema que emergió porque requirió esto no solo flexibilidad en cuanto a la forma de atender, los horarios de atención, sino que también tener que recurrir a como los recursos personales para poder mantener esta atención. Y también otro tema que salió, y que es interesante mencionarlo, es que se pone en riesgo la necesaria distancia que debe existir como en la relación terapeuta-paciente. ¿Ya? Entonces, al estar uno atendiendo a una persona, a un usuario, en su propio espacio privado, donde
uno está en su casa, donde uno está mostrando un lugar donde vive, donde eventualmente algún miembro de la familia puede pasar y aparecer en pantalla, ¿no es cierto? También los miembros de los equipos se han sentido expuestos y amenazados en cuanto a esta necesaria distancia que se requiere en el tratamiento para generar un vínculo de confianza. Entonces, se concluía que hay un quiebre cultural, hay un desafío tremendo que implica un quiebre cultural, que implica un nuevo paradigma para el cual no necesariamente estamos preparados. Donde también se echa de menos toda esta tensión que ocurre al no tener la posibilidad de la relación directa con las personas. La conversación, el tocarse, el mirarse, ¿no es cierto? El lenguaje corporal, las relaciones son distintas en la pantalla. Entonces, todo eso actúa en desmedro de esta necesario vínculo desde lo psicosocial, en un sentido muy amplio, se requiere para estos tratamientos. Entonces, más bien lo que se señalaba es que lo que está ocurriendo es se está actuando sobre la contingencia, se está actuando para dar apoyo y contención y dar continuidad a los procesos terapéuticos de manera creativa. Se requiere de mucha creatividad, de mucha flexibilidad en todo sentido, no solo en los horarios de atención, sino que en los modos de atender, en las acciones que se van realizando. Pero también se concluye o se opina que el tratamiento propiamente tal no es reemplazable por la alternativa virtual. La alternativa virtual es algo que se nos impone en algún momento, a la que se le echa mano para dar continuidad, pero no logra reemplazar la riqueza en sus distintas dimensiones, en sus distintas aristas que tiene la intervención cara a cara con los usuarios, con el usuario, la usuaria o el grupo. Y bueno, lo otro que también ahí dice, cuando nadie sabe qué hacer, ¿qué hacemos? Que era lo que señalaba Carlos también, como en el fondo estamos inmersos todos en esta crisis, o sea, no son otros los que están en crisis y yo acá soy el que no estoy afectado y que soy el salvador del otro. Estamos todos inmersos en este contexto, estamos todos en crisis, todos sin saber un poco qué hacer, ¿ya? Entonces, esa pregunta surge, o sea, cuando nadie sabe, cuando no hay directrices claras, cuando los protocolos cambian todas las semanas, es difícil que aparezcan, o sea, se requieren de estos liderazgos, de alguien que pueda decir hacia dónde vamos, hacia dónde caminar, hacia dónde dirigirse. Entonces, todo esto se ha vivido como la falta de directrices claras, ¿sí? Pero bueno, junto a estos desafíos, estas tensiones, también surgen una serie de estrategias o respuestas. La siguiente, Lore, por favor. Una de las estrategias, que ya la he mencionado, es que, bueno, se requiere dar de alguna manera continuidad a los procesos ya iniciados, continuidad a los procesos de recuperación. Sabemos la relevancia de la continuidad de los cuidados, ¿no es cierto? Entonces, es importante que sabemos, ya se dijo, el encierro, las limitaciones en las visitas, por ejemplo, en los programas residenciales, las limitaciones en la salida, han generado un aumento en la sensación de agobio que ya experimentan las personas que se someten a procesos de tratamiento residencial. También se ha visto una dificultad en la continuidad farmacológica. Porque las entregas de medicamentos, por ejemplo, de ser a veces semanales, se han transformado en entregas mensuales. Entonces hay un desafío distinto. Otro desafío, y voy apurándome, aquí me están diciendo que queda poco tiempo, pero es el tema de la implementación, el tener que implementar todas estas medidas de profilaxis, de prevención, ¿no es cierto? Que todos sabemos, estos EPP, ¿no es cierto?
elementos de protección personal, que son un montón. Entonces, eso ha traído desafíos tanto para los hábitos personales, pero también a los programas que no se financian necesariamente por todos subvencionados por el Estado, que tienen una búsqueda permanente de recursos, han tenido que generar nuevos recursos para implementar programas de mayor costo por todas estas medidas de profilaxis que se han tenido que implementar en los centros de tratamiento en distintos niveles, ¿ya? Entonces, ha habido una serie de desafíos y tensiones que se han ido superando con estas distintas estrategias, donde yo diría que la creatividad y la flexibilidad han sido súper claves. La siguiente, Lore, por favor. Ya esto lo he mencionado, esta flexibilización de los objetivos de tratamiento y el uso de nuevas plataformas. O sea, una de las cuestiones que se ha visto fuertemente es que no se pueden mantener los planes de tratamiento tal cual se habían planificado en un comienzo, sino que se han tenido que ir flexibilizando de acuerdo a los contextos, a las realidades particulares de cada uno de los usuarios, al tipo de tratamiento. Ya señalaba algunos desafíos que han surgido en lo residencial, otros distintos son para los planes ambulatorios. Se han tenido que postergar, por ejemplo, planes de intervención, se han tenido que postergar procesos de integración, de inclusión social que se iban a iniciar, se han tenido que ir postergando debido a la situación de pandemia, y se han tenido que adaptar y definir nuevos recursos para mantener el foco en el tratamiento. La siguiente, por favor. Y acá, bueno, cambios en los horarios de atención, focalización en intervenciones individuales de usuarios que están iniciando tratamiento o requieren de mayor apoyo en aspectos relacionales, ¿ya? O sea, se han implementado modos distintos, ya sea grabar videos cortos. Los videos tienen que ser cortos porque muchas veces los usuarios no tienen el recurso tecnológico para ver videos más largos, digamos, que requieren más gigas, etcétera. Se han implementado otro tipo como pautas muy guiadas de autotrabajo, ¿no es cierto? Se han aumentado los tiempos de las intervenciones grupales, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de prácticas distintas que se han ido implementando a lo largo de este tiempo. La siguiente, por favor. Y ahora, muy rápidamente, me voy a referir entonces al ámbito de inclusión social. Algunas cuestiones ya las he mencionado. La siguiente, por favor, que son los nuevos desafíos. Los nuevos desafíos para la inclusión social ya se vislumbraban o se empezaron a ver desde el estallido social de octubre de 2019. Porque desde ahí comenzó las restricciones a la movilidad, ¿no es cierto?, con los toques de queda, las restricciones a la presencialidad, los temas del transporte, ¿no es cierto?, los temas que tienen que ver con la precarización de los empleos, ya partieron fuertemente en octubre de 2019 y solamente se acrecentaron o ya se hicieron críticos con la pandemia que parte en marzo 2020. Entonces, ¿qué desafíos y tensiones se identifican? El riesgo de perder la autonomía. O sea, sabemos que los procesos de inclusión social están fuertemente puestos en lograr la independencia y la autonomía de los sujetos que viven estos procesos. Entonces, al requerir estos cambios, al requerir de mayores apoyos, al requerir muchas veces de implementar procesos más asistenciales, tanto para los usuarios como para las familias, ha significado un poner en riesgo los procesos de autonomía que son propios de los procesos de inclusión. ¿Ya? Acá está puesto, dice, y apareció en el conversatorio, la paradoja de querer integrarse y no poder hacerlo. ¿Ya? No, ¿por qué? Porque estamos en un contexto de incertidumbre, porque se han ido precarizando los empleos. O sea, no solo es difícil conseguir un empleo, es muy difícil mantenerlo, y muchas veces ese empleo se ha precarizado en términos del pago que se obtiene, de las condiciones para realizarlo,
de las condiciones que te piden muchas veces, que tienes, no sé, un vehículo propio para trasladarse, o una serie de condiciones que debieras cumplir para poder realizar ese trabajo. Entonces lo que se ha visto es una seria amenaza a la posibilidad de generar un empleo que genere los recursos necesarios para llevar a cabo este completo proceso de inclusión. Y entonces ahí surge un temor fuerte del riesgo de que al no tener empleo, al no poder generar recursos, todos los otros ámbitos de la inclusión que tienen que ver con la recuperación de las relaciones familiares, ¿no es cierto?, las relaciones sociales, todo lo que es vivienda, todo lo que es el tema de deudas, todo lo que es el tema de la continuidad de los estudios, etcétera, se pueden ver amenazados al no tener este piso, esta base, que es el ingreso propio. Entonces también lo que se ha visto es que los equipos de trabajo se encuentran en una alta tensión e incertidumbre, que ya se mencionó, ¿no es cierto?, porque estamos todos inmersos en esta pandemia, y el desafío de contener, ¿ya? El desafío de contener y contenerse, de cuidar y cuidarse, ¿ya? Y bueno, como estrategias, destacar la más importante, vemos que nosotros trabajamos con usuarios que son inmensamente resilientes, personas que por su situación de vulnerabilidad ya tienen muchas herramientas que muchas veces son desconocidas y que superan lo que uno pudiese esperar muchas veces. Entonces ellos a veces refieren con que yo ya estoy acostumbrado, he pasado por situaciones similares. Entonces hay una alta resiliencia y una capacidad para encontrar nuevas oportunidades, o sea, ver en estas tensiones, en estos desafíos, nuevas oportunidades para reinventarse, para rehacerse, ¿no es cierto?, para buscar otras formas de generar recursos, como son los emprendimientos, por ejemplo, oportunidades, por ejemplo, de dar continuidad a estudios que se habían dejado a lo mejor ahí abandonados, oportunidades de capacitaciones, de emprender. Otro aspecto que se destacó mucho es la valoración del espacio familiar. El convivir con la familia, el estar obligados a mantenerse en un encierro compartido, ha hecho valorar esos lazos familiares, recomponer relaciones, buscar opinión en los otros, pedir ayuda, pedir apoyos, reconocer una dinámica familiar a la que no se estaba acostumbrado, porque muchas veces como usuario lo que se hace es que se va de visita a la propia casa. ¿Ya? Entonces dejar de ser una visita en la propia casa, eso también se mencionó. Nuevas estrategias para la organización y el uso del tiempo. Este cambio ha hecho que tengamos tiempos muertos o tiempos libres que no estábamos acostumbrados, entonces todos los desafíos de reorganizar las rutinas, de usar de manera distinta el tiempo, y todos los desafíos del autocuidado personal y cuidado del equipo, que ya lo mencioné. Y la siguiente, creo que la última, son acá, solo para cerrar, conceptos claves, conceptos que surgieron, que ya los he mencionado, como son la resiliencia, el autocuidado, el reinventarse, el generar alianzas, la búsqueda de la autonomía, la integración o la inclusión, pero también el desafío de vivir la soledad, de vivir la incertidumbre, el tema de la familia, las crisis, la activación de redes y el ser capaz de contener y también contenerse. Eso, a modo de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Yo me voy a referir brevemente al ámbito de prevención, algunas particularidades, porque muchas, como dijo Carlos al principio, muchos hallazgos o temas emergentes son transversales. Importante señalar, sí, que quien lideró esta área fue Iván Muñoz. Él es el director del área de prevención, pero hoy no nos pudo acompañar, por lo que yo estoy presentándolo. En relación a los desafíos y tensiones, en primer lugar, los socios que participaron perciben que hubo un aumento en el consumo y cambio en los perfiles de riesgo como consecuencia directa del confinamiento. No de manera global, pero sí algunos de ellos observaban mayor consumo, identificando el confinamiento como un factor de riesgo, ya sea de inicio del consumo o de agudización.
tenemos que algo al principio mencionó Carlos, ¿no es cierto?, que las circunstancias particulares de nuestro país comenzaron, uno pudiera decir, la crisis empezó en octubre del año pasado, y ya se había observado una mayor demanda asistencial y la pandemia incrementó esto. Y también la pandemia generó un aumento de la oferta, según lo que perciben los participantes, del alcohol y narcóticos, con una menor fiscalización a nuevos canales de venta. Entonces, favoreció el acceso, sobre todo entre adolescentes, que de alguna manera se puso en juego las habilidades parentales para obstaculizar o restringir el acceso, en un contexto en donde también los padres están viviendo una situación de estrés, ya sea de problemas económicos o adaptaciones a la nueva circunstancia laboral. Muchas veces la convivencia familiar se volvía difícil, por lo tanto, también el consumo era una vía de escape o de regular o equilibrar el estrés, las emociones negativas. Obviamente también aparece como relevante, como desafío o tensión, la falta de información. Se dijo antes, ¿no es cierto?, una situación nueva que pone en jaque todo lo que se había planificado y el know-how sobre hacer prevención, y por lo tanto hay un tiempo de silencio, de no saber qué hacer, que afortunadamente con el paso del tiempo se fue resolviendo. Por otra parte, hay una falta, perdón, también se cuestiona respecto a lo territorial y lo comunitario en tiempos de encierro y de soledad. Durante el inicio de la pandemia se suspendieron las intervenciones preventivas, de acuerdo a lo que nos refieren los que participaron, porque muchos de estos profesionales, sobre todo aquellos que que dependen de intervenciones o dispositivos más locales, debieron orientar su trabajo a atender la crisis, ¿ya?, en prestar apoyo digamos, para brindar primeros auxilios psicológicos o entregar ayuda económica dependiente de políticas estatales. Entonces, de alguna manera, digamos, se produce una desconexión del territorio o un desconocimiento de lo comunitario, de lo que está sucediendo en el lugar, más allá del contacto que puedan empezar a tener con las familias o con los usuarios que son beneficiados por estas políticas de apoyo económico. Entonces, de alguna manera, a nivel local, lo prioritario es la crisis, por lo que la prevención se posterga, y aparece la inquietud y la preocupación respecto de dónde instalar los dispositivos de prevención, puesto que en todo este tiempo de crisis, sobre todo inicial, el municipio como líder local ha cobrado mayor relevancia porque es quien más está cerca de las personas, de las comunidades, entiende tal vez de manera más contingente las dificultades y las necesidades. Y por lo tanto también se plantea si acaso ellos también debieran ser no solo ejecutores, sino generadores de política pública. Por otra parte, se plantea la pregunta respecto de cuál es el espacio para la prevención en tiempos de crisis, ¿ya? En primer lugar, la prevención pasó a un tercer plano. Lo primero era responder a las necesidades contingentes, cambiar el foco desde la prevención a la asistencialidad, a la contención emocional, a apoyar las situaciones de crisis, y por lo tanto la prevención quedó en suspenso. Sin embargo, al pasar de los meses se retoma y se puede mirar respecto de cuáles son las orientaciones programáticas y qué es lo que podemos hacer en este nuevo contexto, desde plantearse y decir, bueno, tenemos que redefinir la práctica. Y ahí empiezan a aparecer estrategias bastante interesantes, por ejemplo, aprovechar los contactos derivados de esta asistencia socioeconómica que brindó en algunos lugares el municipio, o la bajada de políticas estatales de apoyo a las familias a través de mercadería u otros apoyos sociales, generaban contacto con familias y por lo tanto los encargados de prevención, sobre todo a nivel local, empezaron a generar ahí intervenciones más creativas respecto de aprovechar eso para hacer algo más, ¿no? Y no perder el foco de la prevención. Así también, por ejemplo, las intervenciones familiares, escolares se suspendieron, pero en muchos casos había un vínculo previo.
Por lo tanto, ese vínculo fue usado para brindar primero una respuesta a las necesidades que podían tener la familia en su momento, resolver acceso a ayuda, ayudar a contener a la familia, ¿cierto? Para luego poder sostener el vínculo y dar pie a futuro, los meses siguientes, a algún trabajo más desde la esfera preventiva. ¿Ya? Entonces, lo mismo hicieron con los colegios. De alguna manera, el vínculo con la población escolar facilitó el que ellos pudieran empezar, quienes trabajaban en ese ámbito, a ofrecer espacios de contención muy asociados a lo que se trabaja en prevención como promoción de factores protectores, clima escolar, ofrecer espacios de contención tanto para profesores como para estudiantes y desde ahí ir trabajando factores de riesgo, factores protectores de la prevención para el consumo de drogas. Entonces, de alguna manera, siendo muy escueta, surge entre quienes participaron de estos conversatorios la necesidad de seguir posicionando la prevención como un eje central de la reducción de la demanda, porque fue posible hacerlo en algunas intervenciones. Al principio hubo desorientación, silencio, pero luego se pudo hacer ciertas acciones, pero claramente es importante repensar qué es lo que podemos hacer en prevención en esta nueva realidad, ¿no es cierto?, en donde la virtualidad tiene muchas oportunidades, pero también nos desconecta un poco de la vivencia comunitaria, del estar con otros, y el poder de los grupos también se ve disminuido. Entonces es importante posicionar la prevención como un eje central de la reducción de la demanda y porque también está muy de la mano de promover el desarrollo y el bienestar de los adolescentes, de los niños. Es importante entonces también de lo que emerge en estos conversatorios el abogar por desarrollar lineamientos técnicos adecuados a la realidad actual, plantearse los nuevos focos en un contexto distinto y, por supuesto, abogar por un financiamiento que lo sostenga a largo plazo. Bueno, aquí están entonces los conceptos claves. Yo tomé solo algunos, pero en cuanto a los desafíos, la normalización del consumo, aumento, falta de vínculo con la escuela, pérdida de prioridad en la prevención en un primer momento, en los primeros meses, y luego como estrategias, la contención de las personas que son finalmente usuarias o receptoras de nuestras acciones preventivas a través del trabajo con familias o con colegios. Yo solo quisiera mencionar una conclusión. Podríamos seguir conversando muchos otros temas del estudio. Vamos a compartir el informe final. Sin embargo, también queremos dar espacio a alguna pregunta ¿ya? Que pueda surgir desde quienes hoy nos acompañan. Si bien tanto el estallido social como la pandemia pusieron en jaque a nuestra sociedad, a los equipos de salud y los usuarios, la misma crisis en cuanto desafiante nos cuestiona nuestro quehacer, cuestiona nuestra vida cotidiana, la definición que tenemos no solo de nosotros mismos, sino también de nuestro rol profesional, pero de alguna manera ha despertado y exigido posibilidades de replanteamiento, de reinvención, de rediseño. De alguna manera, lo que planteaban quienes participaron en los conversatorios es que existe como un liderazgo ineludible. El trabajar con otros genera un vínculo y un compromiso que en tiempos de crisis es aún más difícil rehuir. Y entonces eso generó en nuestros profesionales y técnicos la necesidad de reinventarse y poder repensar el actuar sin perder el foco, por ejemplo en este caso de prevención, y usar, actuar y aprovechar el vínculo que se tiene con la población para contener, apoyar en la crisis, pero también fortalecer aquellos factores que uno sabe que son de riesgo de protección para el consumo, sobre todo en niños y adolescentes. Bueno, yo invito a mis colegas para que podamos entonces ver si hay alguna pregunta en el chat y compartir alguna reflexión. Ok. Hay una
hay una pregunta que yo quisiera invitar a Amelia a raíz de que responde al área de tratamiento y también a Carlos tal vez, respecto de que de alguna manera esta realidad digamos, la redefinición de la atención con todas las tensiones que eso genera en términos de la teleatención, de alguna manera es posible pensar que eso llegó para quedarse. Entonces, yo creo que es interesante compartir qué es lo que opinan, qué es lo que opinamos al respecto sobre incorporar esta variable como parte de las prestaciones, como parte de la forma de responder a las necesidades de quienes acceden a tratamiento. ¿Parto yo o partes tú, Mel? Dale, Carlos, dale. Bueno, yo creo que efectivamente una de las cosas positivas de la pandemia tiene que ver con habernos obligado a ensayar y a probar estas nuevas tecnologías en la atención tanto individual como grupal. Y ahí me parece que es un salto gigantesco que no hubiéramos dado de otro modo después de muchos años, ¿eh? En ese sentido, yo creo que considerando todas las dificultades que tiene y todos los ajustes técnicos que hay que considerar, cada vez hay más lineamientos, más orientaciones y también hay más experiencia acumulada en el trabajo telemático. Y creo que uno de los desafíos complejos y que todavía queda camino por andar pasa por el ajuste administrativo que requieren este tipo de prácticas, en el sentido de valorizarlas, de colocarlas dentro de las acciones que son registradas como atenciones y por supuesto de, como decía María Elena hace un rato, la brecha digital que nuestros usuarios tienen sigue siendo un gran desafío, ¿eh? Pero efectivamente esto llegó para quedarse, con más o menos ajustes. Creo que aquí hay un avance en ese sentido. Sí, yo, o sea, sumarme a lo que dice Carlos, estoy de acuerdo, y quizás dos elementos, dos desafíos que tenemos todos. Uno es formarnos, prepararnos, capacitarnos, y ahí hay un desafío también del Estado y de otras instituciones, de otras organizaciones como es ISUP y CICAD, de ampliar la oferta. O sea, de eso se hablaba al comienzo, cuando nos da la bienvenida, ¿no es cierto?, a esto. Creo que ampliar las oportunidades de capacitación, de formación, de manera de estar mejor preparados para poder enfrentar estas nuevas maneras de relacionarnos, estas nuevas maneras de impartir docencia, de hacer terapia, digamos, a distancia, hay que estar preparados. Entonces yo creo que eso. Y lo otro, bueno, lo de la brecha digital, que yo creo que eso es sumamente importante, porque lo que ha hecho esta pandemia es mostrar más fuertemente las fuertes inequidades que tenemos, ¿no es cierto?, como país. Entonces, mientras eso no se supere, o sea, porque no es lo mismo actuar virtualmente cuando uno tiene todas las posibilidades, tiene un lugar privado, tiene la tecnología, ¿no es cierto?, tiene la conectividad, etcétera, que cuando no, digamos. Y precisamente no los y las que no lo tienen son los más vulnerables. Entonces, en esto tenemos un desafío país súper importante, pero yo también coincido que esto cambió para siempre, digamos. No vamos a volver a una situación igual a como era antes del estallido social, en realidad. Eso. Bien. Dice, a ver, gracias por el espacio, trabajo. Bueno, sí, simplemente hay un comentario respecto de que efectivamente es importante o alude a que es muy importante comprender este fenómeno en el sentido de que tiene su propio lenguaje, su propia interacción y es un espacio terapéutico distinto. Tú lo señalaste harto, María Elena,
que tiene limitaciones, pero también oportunidades. Sí. Dice, en base al proceso de integración social desde ISUP, ¿ha existido algún acercamiento al programa de orientación sociolaboral? ¿Será posible generar o ser parte de un espacio donde se evidencia el trabajo colaborativo desarrollado en algunas regiones del país? Una consulta de Aldo Veloso. Yo creo que hay, Aldo, que eso es algo que, bueno, ahora después de esta presentación, en unos minutos más, tenemos una reunión como socios de ISUP. Yo creo que eso es sumamente bienvenido, digamos. Yo creo que no hemos avanzado, sí, particularmente en ese tema, pero sería de mucho interés lo que tú propones, que es poder conocer como las buenas prácticas que se desarrollan sobre todo en otras regiones que no sea la región metropolitana. Experiencias exitosas donde justamente yo creo que el tema de lo laboral es un tema crítico. O sea, se mencionó ahora los resultados. O sea, todo habla de la necesidad de reinventarse, ¿no es cierto? De explorar otras posibilidades laborales que no sean la contratación formal, ¿no es cierto? El tema de los emprendimientos, el tema de las habilidades para el trabajo, de la flexibilidad, ¿no es cierto? Una serie de competencias que a lo mejor hasta un año atrás no eran tan relevantes, que hoy día pasan a ser sumamente relevantes como para conseguir un empleo y sobre todo mantener un empleo. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que dentro de las áreas de inclusión, de la inclusión social, es sumamente relevante, porque como señalaba en los resultados, cuando da a conocer los resultados, es el piso para proyectar cualquier otra cosa, que es poder ser capaz de generar recursos propios y recursos para la familia. Entonces, me parece que podría ser un tema que podríamos discutir a lo mejor en un rato más, o dejar abierta esa como para un grupo, ahí les vamos a contar un poco de estos grupos o comunidades de aprendizaje o grupos de discusión. Así es, así que espero que Aldo se sume a nuestra reunión que empieza en 5 minutos más. Bueno, yo creo que no hay alguna otra pregunta, los comentarios son un poco en la misma línea de lo que hemos hablado ahora. Así que yo propondría cerrar este webinar, agradecer mucho la participación de los asistentes, nuevamente el apoyo que nos dio CICAD para poder hacer un trabajo serio y sólido también en el análisis de estos resultados. Y también obviamente a ISUP Global por el apoyo que nos permite, digamos, usar este tipo de plataformas y acceder de manera más fácil a más personas y conectarnos con otros. Así que yo les deseo una buena tarde en otra parte del mundo, un buen día, y terminamos con este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos. Chao.